Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, un privilegio saludarles el día de hoy. Día del Señor, y de acuerdo pues a nuestra cosmovisión, creemos que un día como hoy Jesucristo resucitó de entre los muertos. Gracias por estar con nosotros y créanme que nos es un privilegio saber que juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. Misraín Fernández les saluda y este es su espacio Verdades Bíblicas. Un saludo de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala y pues desde luego saber que la finalidad de este programa es poder fortalecer los conocimientos de la palabra bendita del Señor. Bueno, quiero ante todo agradecerle a usted porque ha hecho posible que nuestros programas sigan saliendo al aire. Gracias por el auspicio que ustedes hacen como socios honorarios de este espacio, de estos programas dominicales. Créanme que hay un equipo de personas que están trabajando, sí, con la finalidad de agradar a Dios, pero ustedes hacen una enorme apoyo a través de sus finanzas. Que Dios les bendiga grandemente. Queremos orarle al Señor para que Él dirija los designios de este programa y que a través de pues el tiempo que vamos a pasar juntos podamos entender el consejo de la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias porque tú has sido bueno con nosotros, has sido perfecto. Y el día de hoy queremos, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, edificar nuestros corazones. Y solo será posible, Dios, acercándonos a tu palabra y sabiendo que a través de tu palabra encontraremos provecho a nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con este tema que hoy será pues una temática de gran valor. Hablar en otras lenguas es la temática que hoy vamos a desarrollar. Y créanme que es un programa que para mí en lo particular pues es un desafío hablar de este tema pues el día de hoy. Y saber que este tema es tan peculiar y de mucho sustento y auge para el mundo pentecostal. Y yo pertenezco a este movimiento, desde luego. Y saber pues que para el mundo evangélico también lo es, en el sentido de que vamos a encontrar que hay dos polos relacionados a cómo ver el tema de hablar en otras lenguas. Y solo será posible si nosotros nos acercamos pues con un ojo tomando en cuenta la Biblia, desde luego como punto de partida, y saber pues que haya una sana interpretación de la palabra del Señor. Pero saber que cuando hablamos de hablar en lenguas o hablar en otras lenguas, pues es un tipo de señal que entre el mundo cristiano en general ha sido, pues como ya dije, muy discutido. Sin embargo, mi propósito de abordar el presente tema no es tanto la finalidad de hacer del mismo una polémica, o ir en contra de aquellos que niegan el tema de la señal de hablar en lenguas. Más bien es poner el tema sobre la mesa y considerar ciertas partituras bíblicas que podríamos intercambiar e intentar ponernos de acuerdo sin ir a los extremos. Lucas, el médico, es el personaje que desde luego hace un trabajo enorme en el libro de los Hechos. En este libro de los Hechos de los Apóstoles, pues desde luego Lucas es quien nos hace ver el tema del don de lenguas como un asunto que vino de parte del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículos 3, 4, dice así Lucas: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que tenemos acá prácticamente es el relato de lo que ocurre en el día de Pentecostés. Hay como 120 reunidos. Lucas lo que registra es que allí hay un hecho maravilloso porque
el derramamiento del Espíritu Santo es acompañado con el hablar en otras lenguas. Sin embargo, antes de poder seguir con esa temática, yo necesito que puntualicemos 4 principios que nos van a ayudar en el desglose de la temática del día de hoy. En primer lugar, ¿qué dice el texto bíblico sobre la señal de hablar en lenguas? Eso es muy básico para nosotros acá. Número 2, ¿qué dice la historia con los primeros padres o apologetas de la iglesia cristiana en el segundo o tercer siglo de nuestra era? ¿Qué dice al respecto sobre el don? Y luego pues vamos a considerar, número 3, qué dicen los continuistas, es decir, la escuela de interpretación o el movimiento que interpreta que los dones, como el don de lenguas, está en pie hasta el día de hoy. Y luego pues qué dicen los cesacionistas, es decir, el movimiento dentro del sector evangélico que dice que el don de lenguas pues concluye a finales del primer siglo de nuestra era cristiana. Pues en su momento vamos a ir considerando estos aspectos que serán de mucho valor para llegar a un punto de equilibrio. Vamos a ir por pasos, como dijimos. Definamos el vocablo bíblico para lenguas y en contexto al movimiento carismático es la palabra glosolalia y esto es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. Y de allí que el movimiento pentecostal se le conoce a este mover como don de lenguas, a tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido al hablante. Pero también el término relacionado a glosolalia es la xenolalia o la xenoglosia y se usa para describir el fenómeno en el que el lenguaje que es hablado, pero es un lenguaje natural, previamente desconocido para el hablante. Y de ahí pues que esos 2 términos nos ayudan mucho, tanto la glosolalia como la xenolalia. Y pues, ¿qué fue lo que en realidad ocurrió en el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que se habló? Y es que allí precisamente uno nota que aquí hay una cuestión, que los como 120 reunidos cuando el Espíritu Santo desciende, pues todos ellos no fueron a una academia de idiomas para hablar los idiomas que en ese momento iban a replicar. El Espíritu Santo descendió y pues llega el momento en que Pedro se pone de pie y sabe que es el momento de hablar de la palabra, pero la señal viene y la señal es que las personas que están reunidas con él, allí están los apóstoles y otros discípulos del Señor, pues son investidos del poder de lo alto y de acuerdo al texto comienzan a hablar en el idioma que estaban ahí reunidos. Y habían varios idiomas, desde luego, ahí reunidos, porque las personas de muchas partes del mundo habían venido en esa fiesta judía llamada el día de Pentecostés. Ahora bien, es decir que de ahí que está la mística del tema, un idioma es el que se habló en aquel día. Dice el texto que les oían hablar en su propio idioma, es decir, que los ahí reunidos escuchaban el mensaje y les entendían, y esto les hizo entregarse a Cristo en aquel día. De acuerdo al relato de Lucas, como 3,000 personas fueron salvas en aquel momento, gracias a la obra del Espíritu Santo, porque ellos, los reunidos allí, hablaron de acuerdo al idioma que el Espíritu puso en ellos, y todos allá alrededor pues les oían hablar. Ahora, qué importante es ver que en el fenómeno que se da o en el acto del Espíritu Santo, pues aparecen 2 cosas muy puntuales. Uno, como viento recio, ¿sí? Dice el texto que como viento recio se hace presente el Espíritu, porque eso provocó un sonido. Y al provocar ese sonido, lo que hizo fue que toda la gente alrededor se aglutinase alrededor del aposento alto. Y luego, pues, no solamente hay un aspecto al oído, al sentido del oído para aglomerar a la gente, sino hay un sentido de la vista que se propicia. Y el Espíritu del Señor lo que ahora hace es que hace que delante de todos se asienten como lenguas de fuego sobre las cabezas de como los 120 ahí reunidos.
Entonces vemos cómo el Espíritu de manera maravillosa está trabajando en ese momento, de acuerdo a Hechos capítulo 2. Entonces el Espíritu Santo atrajo por medio del sonido, ¿sí?, el viento recio, fuerte, que se sopla, y luego pues encontramos que ya reunidos acá, todos empiezan a ver que como lenguas de fuego hay sobre la cabeza de cada uno. Y pues allí es el momento en que los 120 reunidos aproximadamente comunican el mensaje, ¿sí?, utilizando los distintos idiomas que estaban personas presentes en aquel día. Qué milagro más sorprendente lo que ocurrió en aquella ocasión, y fue precisamente el inicio de la era de la iglesia, y pues acompañando la palabra de Dios, el Espíritu trayendo una señal, y era el que la gente hablara nuevas lenguas. El teólogo William Barclay hace un comentario sobre el tema de las lenguas, y yo quisiera que desde luego, como él es el experto en esa parte, hacer lectura de la cita. Dice él: Pablo lista el don de lenguas y la habilidad de interpretarlas, siendo una cuestión que las lenguas causaban mucha confusión en la iglesia corintia. Era frecuente que en el culto alguien se pusiera en éxtasis y lanzara un torrente de sonidos ininteligibles, o sea, oscuros, en una lengua desconocida. Esta era un don extremadamente codiciado porque se consideraba que era debido a la influencia directa del Espíritu de Dios. Hasta aquí se termina la cita del teólogo William Barclay. Pues lo que tenemos prácticamente rescatando esta cita es lo siguiente: saber que el Espíritu del Señor prácticamente, de acuerdo a lo que él comenta, hacía que las personas hablaran en esa mística, ¿no? Una vez el Espíritu venía y todos comenzaban a hablar, y el Espíritu era quien promovía o era el quien movía a las personas a hablar en lenguas. Ahora, debemos de entender qué dice el texto bíblico sobre la señal de hablar en lenguas. Bueno, el libro de los Hechos, aunque es un libro transitorio o histórico, pues nos da pautas precisas de lo que ocurrió en los primeros años de predicación de la iglesia primitiva. La primera vez que ocurre el evento en Hechos 2, acompañado el derramamiento del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Este fue el inicio del Espíritu entre los judíos. Bueno, de acuerdo a Hechos capítulo 2, verso 4, dice el texto: y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que lo que vemos es que hay un inicio del Espíritu entre el pueblo judío, entre la casa de Israel, y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 4, pues está ocurriendo. Pero también vemos que este fue el inicio del Espíritu también entre los gentiles. Vemos que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice que el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. En Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también con nosotros? Es decir, lo que Pedro está diciendo acá es que en la casa de Israel el Espíritu ha aperturado, vaciándose, y el acompañamiento de la señal de hablar en lenguas. Pero también en este contexto del capítulo 2, verso 44, vemos que ahora los gentiles han sido investidos del poder de lo alto, y acompaña el don de lenguas en la actividad de la dinámica que el Espíritu Santo está haciendo dentro de la iglesia primitiva. Qué maravilloso saber entonces que el don de lenguas, a lo largo ya de este momento de ver en los pasajes bíblicos, tanto del libro de los Hechos, encontramos cómo el Espíritu trabajó, sí, durante los primeros años, acompañando
el don de lenguas como un asunto de reflejo o de dar a entender que el Espíritu Santo estaba en la casa de Israel y entre los gentiles. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, oh Señor, confío en ti, desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el Mi fe está puesta en Jesús, en su palabra y su virtud, hasta el final, el Muchas gracias por estar usted en compañía de nuestro espacio Verdades Bíblicas. Estamos entonces el día de hoy hablando un tema muy importante, como lo es el hablar en lenguas. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque pues a lo largo, ya dijimos, de la historia ha habido entonces una cuestión dentro del cristianismo donde hay un polo, sí, que se opone, hay dos polos opuestos ahí. Un grupo de cristianos que se le conoce como continuistas, ¿verdad? Creen que el don de lengua sigue vigente, y pues está también el movimiento de hermanos cristianos llamados cesacionistas, que creen que
el don pues terminó en el primer siglo. Sin embargo, necesitamos saber a la luz de la Biblia que pues consultándolo hay un argumento ya en la iglesia primitiva que sí, era un hecho que la iglesia se hizo acompañar del don de lenguas cuando el Espíritu Santo vino no solo sobre la casa de Israel, sino también sobre los gentiles en aquel día o en aquellos días cuando en Hechos 2 se presenta de luego la dinámica del Espíritu Santo. Vale la pena saber que de acuerdo al apóstol San Pablo en su amonestación que hace con relación a la iglesia en Corinto, usaba el don de lenguas como una señal. Sin embargo, Pablo hace mención del mismo como un mal uso que dentro de la iglesia de Corinto se está haciendo del mismo. Veamos lo que dice Pablo entonces en esta carta que él escribe a los hermanos de Corinto, y es un texto que sin duda nos puede ayudar mucho a entender algunas cosas importantes. Dice el texto: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ahora bien, aún con todo, Pablo dice en cuanto al orden y no dar lugar a la confusión. Sigue agregando Pablo: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete que haya en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así que el apóstol Pablo concluye que el tema en la iglesia de Corinto era una cuestión en donde se le estaba dando mal uso al don de lenguas o al uso de hablar en lenguas. Ya vimos que hay un argumento neotestamentario que acompaña el derramamiento del Espíritu con hablar en lenguas, y se hizo como una señal para que los incrédulos conocieran a Jesucristo. ¿Sí? Hechos capítulo 2, ya nos dimos cuenta que la gente recibió el mensaje, como 3,000 personas, gracias a la obra que los apóstoles y discípulos del Señor hicieron usando el idioma de cada uno de los que estaban ahí reunidos. Pero este don, en el contexto de la historia, se hizo, pues, se malutilizó. Y la iglesia de Corinto es una iglesia a quien se le escribe, pero no se le escribe con la finalidad de aplaudirle. No, pues lo que ocurrió con la iglesia de Corinto es que en su deseo por querer hacer un show, por así decirlo, se hizo un mal uso del don. Qué increíble ver que también el apóstol Pablo entonces amonesta a la iglesia de Corinto porque está haciendo un mal uso de este don, y desde luego Pablo hace una crítica sobre que cada uno hable en lenguas, pero que se haga decentemente y en orden, dice Pablo. Ahora bien, debe entenderse que el don de lenguas como una señal en la iglesia de Corinto no era tanto para todos. Es decir, no todos tuvieron este don como una señal, y es ahí cuando entra la dinámica del Espíritu de todos los dones en operación. Agrega Pablo: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Luego en verso 29, la manera en la que el apóstol va describiendo los dones me llama mucho la atención. ¿Todos son apóstoles? Pues tácitamente la respuesta es no. Luego, ¿todos son profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? La respuesta es un no. ¿Y hacen todos milagros? Desde luego que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Y de nuevo es no. ¿Hablan todos lenguas? Pues entonces, si para las anteriores preguntas es un no, pues ahí igualmente acá, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, vemos prácticamente que el apóstol Pablo define ya en esta ocasión
que no todos los hermanos en la iglesia de Corinto hablaban en lenguas, aunque se había hecho un mal uso de los que creían tener o poseer el don. Pablo amonesta a los que están haciendo mal uso del mismo. Pero define Pablo con esta carta de que no todos en realidad en la iglesia de Corinto pues debieran de hablar en lenguas. Y eso pues nos hace pensar también a nosotros, mis queridos hermanos, que el don de lenguas o el hablar en lenguas es un asunto de señal, ¿sí?, que acompaña, o el Espíritu Santo al ser derramado pues le acompañó este don, pero que lleva un fin, lleva un propósito. Y el fin y el propósito propiamente es poder compartir el mensaje de Cristo al perdido. Esa es la finalidad, ese es el propósito. Hacer que Cristo sea glorificado, sí, en el corazón del incrédulo. El apóstol Pablo dice en cuanto al orden y no da lugar a la confusión, dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así que el apóstol concluye diciendo, hágase todo decentemente y en orden. Es increíble esta maravillosa cuestión que el apóstol Pablo sienta como una base de que en la iglesia debe existir el orden, aun cuando el don de lenguas se pudiera manifestar. La propuesta de Pablo en cuanto a los dones como señal y este don en particular, es decir, el de hablar en lenguas, es que el don como tal no tiene relación con la salvación en un creyente. Es decir, la salvación hace que el Espíritu Santo venga a morar como el don de Dios. Eso es importante considerarlo acá. Y hago esta aclaración por el hecho de que el don de lenguas no tiene nada que ver con aspectos salvíficos o con el tema de la salvación. Hoy en día, algunos en el mundo pentecostal de extremo dice que si no habla en lenguas la persona no es salva. Y en realidad no es lo que el texto bíblico dice. Una persona viene a Cristo y el don del Espíritu viene a él y viene a morar el Espíritu a su cuerpo, y esto a él ya lo hace salvo, ¿no? Porque por el hecho de haber recibido el perdón de sus pecados. Ya dijimos que el don de hablar en lenguas es una evidencia, una señal, pero que no necesariamente todos debieran de hacerlo, porque lo que Pablo presenta aquí es que en algún momento el don o el hablar en lenguas es un don como cualquier otro don. Y eso es muy puntual considerarlo. No todos deberían hablar en otras lenguas. Es decir, no toda la iglesia debería de considerar que ese don es para todos los creyentes en esa congregación. No hay un indicador en la Biblia a que se busque hablar en otras lenguas. Es decir, no vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que la gente tenga que ir en busca de hablar en otras lenguas, sino en el libro de los Hechos, que es un libro transitorio, el Espíritu Santo, cuando fue derramado en Hechos 2, la iglesia, la casa de Israel fue quien por primera vez el Espíritu se hace presente, y allí se acompaña la señal de hablar en lenguas como testimonio, ¿no? En esa ocasión de redimir a más de 3,000 personas en ese momento que son salvas. Sin embargo, debe de considerarse que a lo largo de la historia bíblica encontramos que el Espíritu Santo lo que viene a hacer a una persona es a morar, y como resultado esa persona viene a ser sellada por el Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu lo que viene a hacer es a incorporarlo a la iglesia como un cuerpo, como un organismo viviente, para luego esa persona ser útil dentro de la iglesia o del cuerpo con un don en particular, por lo menos un don en particular. Y la lista de dones, desde luego, es bastante larga de acuerdo a Corintios. 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Son 3 capítulos especialmente que el apóstol Pablo usó para hablar de los dones espirituales. Entonces, no propiamente el don de lengua sería el único
o debiera de considerarse que sea el que la iglesia debiera de buscar exclusivamente. Las lenguas es un don como cualquiera de los dones que aparecen en 1 Corintios 12, y eso ya lo reconsideramos. No debiera entonces de pensarse que el don de lenguas es un don exclusivo o que está especialmente para gente con más consagración o más espiritualidad. El don de lenguas es como cualquier otro don, ya dijimos, de la lista de los dones que Pablo presenta en la carta a los Corintios. Ahora, ya vimos que de acuerdo a la Biblia hay argumentos donde el apóstol Pablo, el libro de los Hechos, suman los sucesos donde el Espíritu Santo acompañó en su derramamiento el hablar en lenguas. Pero, ¿qué dice la historia? Dijimos que nuestro desglose en el programa era considerar el argumento bíblico, ya lo vimos, pero la iglesia cristiana, ¿qué dice acerca de los primeros padres o de los apologetas del segundo y tercer siglo? Y por lo menos, pues yo tengo a Justino Mártir, tengo a Irineo, tengo a Novato y a Agustín. Ellos pues tienen sus respuestas y es importante pues poderlos citar el día de hoy. Los continuistas sostienen, en este caso, los que pensamos e interpretamos que el don de lenguas, el don de profecía pudieran estar presentes, pues hasta el día de hoy nos basamos en lo que también dicen los tratados del segundo siglo. Leemos a Justino Mártir, años 100-165 después de Cristo. Él era un historiador de la iglesia primitiva y declaró que los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el presente. Ahora es posible ver entre nosotros mujeres y hombres que poseen dones del Espíritu de Dios. Luego tenemos a Irineo en el 125-200 después de Cristo. En ese tiempo él existe y dijo: también oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y que a través del Espíritu habla todo tipo de idiomas. Incluso los muertos han resucitado y han permanecido entre nosotros durante muchos años. Vea usted la manera en que él hace la declaración. Y luego tenemos a Novato en el 210, 280 después de Cristo, y él dijo: este es el Espíritu Santo que coloca profetas en la iglesia, instruye a los maestros, dirige las lenguas, da poderes, sanidades, hace obras maravillosas. Y por último tenemos a Agustín en el 353, 430 después de Cristo. Se cita con frecuencia como un padre de la iglesia primitiva que rechazó la idea del continuismo. Esto fue cierto desde el principio, sin embargo, tiempo después fue tan impactado por las sanidades y milagros que observó de primera mano, que escribió en la ciudad de Dios: estoy tan urgido de terminar este trabajo que no puedo registrar todos los milagros que veo, declaró este hombre. Estudiosos de la Biblia más recientes como Juan Wesley, como A.W. Tozer, como R.A. Torrey, entre otros, están convencidos de que todos los dones del Espíritu pues siguen activos en el mundo del día de hoy. Es increíble entonces saber que a la luz de la historia encontramos pues personajes que siguen sosteniendo el tema del don de lengua como un asunto que proviene de Dios, o que estuvieron seguros que Dios estaba detrás de los mismos. Los momentos que yo vivo en tu presencia son momentos que nunca olvidaré.
porque son momentos en que las palabras no alcanzan para describir lo grande de tu amor. Esos momentos no son comparables al oro y la plata de todo este mundo, porque son momentos tan especiales para los lavados en la sangre de Jesús. No son comparables al oro y la plata de todo este mundo, porque son momentos tan especiales para los lavados en la sangre de Jesús. Es un privilegio saber que usted está en compañía nuestra, Verdades Bíblicas, y este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Créame que es un honor saber que hoy usted nos acompañe en este estudio de la Palabra de Dios. Bueno, estamos entonces hablando sobre el tema del don de lenguas. Y hemos visto a lo largo de nuestro estudio que hay un argumento bíblico que se introduce el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, invistiendo a la iglesia en aquel día, y como resultado de haber venido el Espíritu Santo acompañó a la iglesia con hablar en lenguas, y fue uno de los primeros fenómenos o señales que se dieron en Hechos 2, comunicar el mensaje en los propios idiomas de los que estaban ahí presentes.
Y estos no fueron a ningún colegio previo a, sino que por el Espíritu hablaron en ese idioma y les entendían los que estaban reunidos. Resultado de ello fue que 3,000 personas vinieron a Jesucristo. No obstante, encontramos en el argumento bíblico que los hermanos, por ejemplo en Corinto, se hace mención del don, pero se nota que hay un mal uso del don de hablar en lenguas. Y Pablo menciona algunos aspectos que necesitan tenerse cuidado con el don de lenguas. Pero debemos de saber que a la luz de la historia bíblica, pues hay cómo argumentar, sostener que el don de lenguas acompañó pues el derramamiento del Espíritu del Señor como testimonio, ¿no?, evidencial hacia el incrédulo para que éste conociera a Jesucristo. Pero también nos dimos cuenta que la historia misma nos habla, sí, sobre los personajes que sostuvieron en el siglo II, siglo III, de cómo el Espíritu Santo también acompañó en esos 2 siglos después de que se cierra el canon neotestamentario y termina la era apostólica, pues el Espíritu seguía trabajando de acuerdo a los tratados y a las citas que hemos considerado de estos personajes, como lo es Justino Mártir, Irineo, Agustín, entre otros. Vemos pues que también de manera contextual Wesley, Tozer, Torrey son predicadores de renombre de siglos pasados, y son contemporáneos ya a la iglesia cristiana nuestra. Vemos que siguen considerando que los dones del Espíritu están activos. Ahora, debemos de saber entonces qué es la postura de los continuistas. Y aquí pues decimos que el continuismo es la escuela de interpretación de que todos los dones espirituales, incluyendo la sanidad de las lenguas y los milagros, todavía operan el día de hoy, al igual que en los días de la iglesia primitiva. Es decir, que un continuista cree que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en las Escrituras. Ahora, partiendo de esta premisa de lo que creen los continuistas, pues el movimiento pentecostal está inmerso en esta interpretación o esta manera de interpretar el tema neumatológico, ¿verdad?, o el tema de la neumatología bíblica, creer que los dones están activos. Pero de acuerdo a esa postura, también debemos de considerar que la iglesia debe de estar muy definida con no irse a los extremos. Aun cuando creemos que hay dones vigentes, necesitamos hacer buen uso de ellos porque somos administradores de los misterios de Dios, dice San Pablo. Entonces el punto acá es de que los hermanos de la iglesia en Corinto son un ícono, un modelo para nosotros en no hacer mal uso de los dones. Mientras que los continuistas tienen esa postura, o tenemos esa postura, también están los hermanos del mundo evangélico llamados cesacionistas. Y el cesacionismo enseña que algunos de los dones cesaron y ya no están operando el día de hoy. El asunto del cesacionismo no es si todavía hay dones presentes, sino cuáles. Los cesacionistas señalan versículos como 1 Corintios 3:10, y al hecho de que los dones milagrosos parecen estar estrechamente ligados al ministerio solamente de los apóstoles y la verificación de la revelación de Dios como prueba de que los dones milagrosos del Espíritu ya han cesado. Hasta aquí esto es lo que ellos argumentan o cree este movimiento cristiano. Sin embargo, necesitamos entonces no pelearnos entre los continuistas, cesacionistas. Bueno, la historia tiene respuestas para el tema y desde la perspectiva bíblica también hay respuestas. Ahora, ¿cómo debiéramos de considerar este asunto? David Marlin Jones, un célebre teólogo del siglo XIX, dijo lo siguiente, y escuchemos lo que él dijo: todo cristiano debe buscar siempre lo mejor y lo más sublime. Nunca debemos contentarnos con nada menos de lo que se escribe como posible para el cristiano en el Nuevo Testamento. A esta declaración de Martin Jones, ambos movimientos responderíamos a decir amén. ¿Por qué?
porque necesitamos concluir que de manera soberana debemos dejar que Dios obre y no manipulemos su voluntad y propósito. Dios trabaja y lo hace como Él desea. Mientras tanto, su palabra siga siendo la base de nuestra predicación y el Señor Jesucristo sea el centro de nuestro mensaje, y toda señal que se manifieste de manera coherente a su palabra siempre traerá gloria y honra a Dios. De otra manera, creo que la iglesia perdería su tiempo. Necesitamos entonces mantener el equilibrio sobre el don de lenguas. El don de lenguas, hoy se ha escuchado de personas en algunas latitudes del mundo haciendo misiones que de manera sobrenatural Dios ha trabajado. Sí, que las personas han escuchado el mensaje en su propio idioma. Qué bonito, ¿no? Es testimonio de misioneros que han dicho este tipo de señal, cómo se ha manifestado cuando Dios ha querido hacerlo. La iglesia cristiana necesita mantener un equilibrio, ¿sí? Necesita mantener un punto de no salirse a los extremos, de mantenerse en el canal bíblico, porque al final del don de lenguas, como dijimos, sería la finalidad de traer gloria a Dios si es que se está practicando o se practicara, pero no caer desde luego en aquellos asuntos en donde el don de lenguas se convierta en polémica, se convierta en estarlo manipulando. O querer pensar que el don de lengua supera a una persona dentro del cuerpo de Jesucristo. Esa no es la intención, ese no es el fin del don de lenguas. Todos los dones prácticamente están a merced de algo muy importante. Pablo dijo, pero os muestro un camino más excelente. 1 Corintios 14 dice, si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, pues nada soy. O sea, al final Pablo menciona o concluye en 1 Corintios 12, 13 y 14 que todos los dones están, sí, sujetos a algo que creo que sería elemental dentro de la iglesia y es lo que más nos debiera de unir, y es el principio del amor. El valor del amor es un asunto que proviene del Espíritu Santo. No olvide que el fruto del Espíritu es esto, amor. Entonces, esto nos da lugar a pensar que los dones espirituales, propiamente, los dones del Espíritu, traerán la dicha de juntos hacer posible que la iglesia siga avanzando, pero a la vez el mensaje de Cristo siga siendo compartido. No olvidemos que el don de lenguas o cualquier otro don están al servicio del cuerpo, al servicio de la iglesia, pero que ante todos esos dones que podrían mencionarse, ciencia, de palabra, de sabiduría, etcétera, está el amor. El amor es prácticamente la parte elemental que el cristianismo necesita reflejar con mayor fuerza y ahínco. Podríamos entonces pensar que cuando hablamos del don de lenguas, el don de lenguas no es más que un don dedicado en mejor disponibilidad para servir al Señor, para poder hacer mejor el trabajo de la obra de Dios en la tierra. Vale la pena saber que en esta parte final de nuestro tema con el don de lenguas es poder decir que el don de lenguas no debe ser, como dijimos, manipulado por nada. No podría ser manipulado. Esto lamentablemente hoy ha traído mucha oscuridad dentro de la iglesia cristiana. Se ha hecho tan mal uso del don que hoy en día parece que se hace un circo, sí, de la iglesia cristiana, creyendo pues que la iglesia debe de hacer un show de dones. Y no, necesitamos tener coherencia con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que predicamos. Así que el día de hoy para nosotros es un privilegio haber compartido el don de lenguas como un tema importante dentro de la lista de temas que venimos comunicando durante estos programas dominicales. Quiero también aprovechar ya este tiempo, ¿verdad? Y decirle a usted que le agradecemos en realidad por estar usted en apoyo. Si usted quiere ser parte de Canal 27, siendo un socio honorario, pues hay un teléfono
que está saliendo en pantalla, usted puede comunicarse y de esa forma usted ayudará el ministerio de Canal 27. Y de esta manera nosotros hacemos esa sinergia, juntos proclamamos, predicamos, enseñamos la palabra de Dios, pero necesitamos de su apoyo. Solo de esa forma podemos avanzar. Queremos orar, pedirle al Señor que nos ilumine y traiga luz a nuestros corazones después de haber escuchado y de haber atendido la temática del día de hoy. Padre, en Cristo Jesús, te damos gloria y honra y gracias por permitirnos compartir este tiempo en donde esperamos que tu Espíritu Santo traiga paz, pero también traiga luz y de esa forma ser iluminados para entender mejor tu palabra. Imploramos estos favores. Gracias te damos por este tiempo que nos das de poder haber compartido estos principios, acercarnos a tu palabra para que por medio de tu palabra pues encontremos respuesta a nuestras dudas y a nuestras inquietudes. Te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Usted que estuvo en casa oyendo esta temática y diría usted, para mí no fue tanto sino para cristianos, yo no soy cristiano, pues le invito, usted está siendo aquí en el cuerpo de Cristo esperado. Lo esperamos en el cuerpo de Cristo porque para usted también hay un don en particular. ¿Cuál será el don? Para que usted descubra cuál es el don para que sirva mejor en el cuerpo de Cristo, le invito a tener al Espíritu Santo morando en usted. Y solamente podrá morar el Espíritu Santo en usted cuando usted confiese a Jesucristo como Señor y Salvador de su corazón. Hágalo, hoy es el día. Hasta una próxima y que Dios les bendiga. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.